Buenos días. Vale, ya estamos. Bueno, buenos días. Es un privilegio, un gozo poder compartir hoy la palabra con todos vosotros. Y vamos a empezar leyendo el versículo 4 de esta carta. ¿Vale? Vamos a estar reflexionando en toda la carta, prácticamente, en el mensaje de toda esta carta cortita, tercera de Juan. No tengo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Probablemente una de las frases que podría resumir el mensaje que está transmitiendo Juan en esta carta. Hoy en día, en el ámbito educativo, se pone mucho énfasis en el conocimiento práctico, como que se quiere enseñar a los alumnos a que puedan utilizar sus conocimientos, lo que están aprendiendo, en la práctica, ¿no? Enseñan a sumar, restar, dividir, que luego puedan ir al supermercado y saber los precios o lo que tienen que pagar o lo que le tienen que devolver de cambio y todo este tipo de cosas, ¿no? Como que se está avanzando mucho en esa línea, en la línea de transmitir conocimientos que luego se puedan aplicar a la vida real. Y uno de los conceptos en educación que me parecía interesante, que podía encajar muy bien con lo que quería compartir hoy, es el de transferencia del aprendizaje. Este concepto de transferencia implica esto mismo, es como llevar los conocimientos que uno sabe a la situación real, a la vida misma. Y un autor, psicólogo de la educación llamado James Byrnes, no sé cómo se pronunciará su apellido, define la transferencia del aprendizaje de esta manera: la habilidad de aplicar lo que se ha aprendido en un determinado contexto a nuevos contextos. Me parecía una definición muy acertada, muy acertada para lo de hoy, en el sentido de la frase es andar en la verdad, ¿no? Uno conoce la verdad, pero luego anda en la verdad. Y eso implica que nos ha sido entregada la verdad en un contexto también, el contexto pues, de las Escrituras, y cómo nosotros hoy podemos, sabiendo esa verdad, aplicarla al siglo XXI, a este lugar en el que estamos hoy, en el tiempo que nos ha tocado vivir hoy como iglesia, en el siglo XXI. Nosotros aprendemos de la iglesia del siglo I, hay muchas situaciones que son similares, de las que sacamos principios, pero también vivimos en un tiempo que es diferente, donde se requiere un proceso de reflexión de la verdad para aplicarla a nuestra situación. Mallorca, siglo XXI. Y esto es un poco en lo que vamos a estar reflexionando, ¿no? Este concepto de la transferencia también. Cómo andar en la verdad. Y vamos a empezar por los primeros 8 versículos. Si me acompañáis allí en la lectura, leeré la versión de las Américas, que es también la versión que ha leído Milena. Dice, los versículos del 1 al 8. El anciano al amado Gallo. Vemos aquí que el anciano es Juan, el apóstol Juan, y está dirigiendo esta carta tan cortita a Gallo. A Gallo dice, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños o desconocidos, depende de la versión que estés leyendo, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la Iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y la idea con la que quiero empezar es esta misma que aparece aquí, andar en la verdad. He puesto andar en la verdad
lo que haces por los hermanos. ¿Veis que hay una relación entre él? Empieza a decir en los primeros versículos que está alegre de saber que han dado testimonio unos hermanos acerca de Gayo, de cómo anda en la verdad, y luego pasa directamente a decir, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos. Está hablando de una verdad puesta en práctica, ¿no? Tiene mucho que ver andar en la verdad con lo que haces por los hermanos. Y vemos que el saludo, que ya empieza así la carta, es un saludo muy cariñoso. O sea, empieza hablando de amado Gayo, no se para en ese momento, sino que luego dice a quien yo amo en verdad, reforzando esta idea del cariño, de la cercanía que tiene Juan hacia Gayo, y le desea, resumiéndole, pues lo mejor, ¿no? Que le vaya bien, que le vayan bien las cosas en todos los ámbitos de la vida, tanto en su vida personal, en su vida espiritual, en las cosas que tiene que hacer, le desea que todo le vaya bien y que tenga buena salud. Unos buenos deseos para alguien a quien quiere mucho, ¿no? Y entonces ya entra de lleno en pues el motivo de la carta, ¿no? Esta expresión tan conocida de mucho me alegré al encontrar o no tengo mayor gozo que este, no es la primera vez que Juan lo dice. En la segunda carta de Juan, que también es una carta muy cortita, en el versículo 4 dice algo muy, muy similar. Dice, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. La segunda carta de Juan. Esa es una idea que a Juan le parece importante transmitir. El tema de andar en la verdad no es cosa de una carta, son de dos cartas. La frase, porque luego vemos en su teología, en sus cartas, pues es que esta idea es como muy importante, la idea del amor, si la recordáis en primera de Juan, se transmite mucho esta relación entre la verdad y el amor a los demás. Entonces, ¿qué está haciendo Gayo realmente? ¿Qué es lo que está haciendo para que Juan esté tan contento y diga esto acerca de él? Aquí, si vamos un poco más en los versículos 5 al 8, se nos explica un poquito lo que está haciendo Gayo. Dice aquí, esto, estás obrando fielmente, en el versículo 5, en lo que haces por los hermanos y con los extraños o desconocidos. Y luego nos dice en el verso 6 que estas personas dan testimonio de tu amor ante la Iglesia. Es decir, que estas personas, que aún ya veremos quiénes son, han estado probablemente en la iglesia donde está Juan y han hablado del amor de Gayo que Gayo les ha mostrado a ellos mismos. El amor, la palabra amor, cuando dice testimonio de tu amor, esa palabra en griego es ágape, es el amor ágape, un amor incondicional, un amor que lo que busca es el bien de la otra persona. Entonces están diciendo que Gayo a estas personas las ha amado de esa manera, con un amor incondicional, buscando el bien, es un amor de buena voluntad, de que quiero que te vaya bien, quiero ayudarte. Ese es el amor del que dan testimonio estas personas acerca de Gayo. Dice los hermanos y los desconocidos o extranjeros, depende cómo se traduzca. Y lo que vemos aquí luego, para acabar de ver quiénes son, sobre todo estos desconocidos, versículos 7 y 8 dicen, pues ellos salieron por amor al nombre, o por amor del nombre de él, aunque una traducción más literal sería, salieron por causa del nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Aparece en muchas versiones con una N mayúscula, que también en otros textos, como en Hechos 5:41, también se habla del nombre de esta manera, el nombre de Jesús. Es decir, que eran personas cristianas, seguidoras de Jesús. ¿Y por qué decía desconocidas, ¿no? Muchos pues comentaristas hablan de que estas personas eran misioneros itinerantes, es decir, personas que habían dejado su lugar de origen para ir y predicar el Evangelio en otros lugares. Iban predicando el Evangelio en diferentes sitios, habían dejado su casa. Iban también por las iglesias. Y además dice, no aceptando nada de los gentiles, en el sentido de que no aceptaban recibir sustento de parte de las personas a las que estaban evangelizando, a las que estaban predicándoles el Evangelio. Aquí gentiles a veces también se traduce por paganos o personas no cristianas. Y ellos no recibían nada y entonces su sustento dependía únicamente de las iglesias.
de que cuando llegaran a un sitio hubiera personas que los acogieran en su casa, el tiempo que se quedaran, y luego iban a ir a otro sitio más. Por eso, si leemos si os fijáis, dice: por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y en el versículo 6, la segunda parte, dice: harás bien en ayudarles a proseguir su viaje, porque estaban de paso. Como que les dice: estás obrando bien, fielmente, sigue adelante, sigue haciendo esto. Ayúdales, equípales, para que puedan seguir su viaje, porque estaban de paso. Y entonces, esto es lo que estaba haciendo Gallo. Era una persona hospitalaria, una persona que acogía, que recibía a las personas, incluso para él desconocidas. Para él eran desconocidos, pero eran hermanos a la vez, como puede pasar en los contextos hoy de iglesia, ¿no? Personas que no conocemos, incluso aquí mismo, pero sabemos que son hermanos nuestros, ¿no? Que siguen a Jesús. Así que esto es lo que hacía Gallo. Y creo que podemos aprender mucho de su ejemplo porque él supo aplicar la verdad a un contexto muy determinado. Eran personas que necesitaban hospitalidad y él les ofreció hospitalidad. Aplicó la verdad que aprendió de su Señor, que había aprendido de su Señor, de ser hospitalario, de ser acogedor, y lo aplicó en el contexto que era necesario aplicarlo. Por eso hablábamos, hizo, en términos de hoy, que estaba hablando del tema de la educación, hizo una transferencia. Cogió una verdad de las Escrituras y la aplicó al contexto que se necesitaba aplicar. Hospitalidad, ¿se requiere hospitalidad? Hospitalidad, porque esta es la situación en la iglesia. Pues entonces se aplica eso, ¿no? Pueden haber otras situaciones en la iglesia donde se requiera poner en práctica la verdad. Lo que podemos aprender son varias cosas. Una idea que quería dejar aquí clara o reforzar es que la verdad no es algo meramente intelectual, si lo vemos. No se trata solo algo de la cabeza, ¿no? No se trata solo de conocer la verdad, sino de relacionarnos con la verdad, que es Jesús mismo. ¿Os acordáis? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y de andar en la verdad. Conocer la verdad, relacionarte con la verdad y andar en la verdad. Andar en la verdad es vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha revelado en la Biblia y de forma específica y muy concreta con la vida que enseñó y que vivió Jesús mismo, que es la verdad, ¿no? Dejándonos su ejemplo. Vivir de acuerdo a la vida que enseñó Jesús y que vivió Jesús, porque Él es la verdad y Él anduvo en la verdad. Lo que tenemos registrado en los Evangelios, su vida, Él con su ejemplo nos mostró lo que es andar en la verdad, amando, enseñando con el ejemplo, poniendo en práctica las cosas que estaba diciendo, aplicándolas al contexto en el que vivía. Así que hay un vínculo inseparable entre andar en la verdad con el amor puesto en práctica, con lo que hacemos por los hermanos. Versículo 5. Y ese amor se refleja dependiendo de las situaciones en las que nos encontramos día a día. Como empezaba diciendo al principio, debemos andar en la verdad en el lugar y en el tiempo que nos ha tocado vivir hoy. ¿Qué situaciones estamos viendo hoy a nuestro alrededor donde podamos poner en práctica la verdad? Donde podamos andar en la verdad. Aquí, ahora, hoy, como comunidad, ¿qué podemos ver a nuestro alrededor donde podamos poner en práctica la verdad? Se requiere hospitalidad, se requiere el perdón hacia alguien. Recordad, andar en la verdad, lo que haces por los hermanos. Está vinculada a las dos cosas. Y a lo mejor lo que haces por los hermanos es perdonar a un hermano. A lo mejor es pedir perdón a un hermano. A lo mejor es acoger a alguien. A lo mejor es saludar a alguien que viene por primera vez a este lugar. Hay muchas formas de poner en práctica la verdad, ¿no? Que hemos recibido de Dios. Muchos, entre los cuales me incluyo, no llevamos tanto tiempo en este lugar. Yo me acuerdo cuando empecé a venir aquí, no conocía a nadie. Aún hay gente que no conozco. Pero qué importante ha sido para mí la hospitalidad de personas en esta iglesia, para que yo pueda sentir que es mi comunidad.
y yo soy una persona solo. Sé que hay muchas personas que tienen el mismo sentimiento, la misma necesidad, el mismo deseo de formar parte de esta comunidad. Y nosotros podemos ayudar, saludar, dar la bienvenida, dar la mano, ofrecer ayuda, para que las personas que nos visitan pues se sientan acogidas, ¿no? Una forma, entre muchas formas, de poner en práctica la verdad. Una manera de palpar que andas en la verdad es lo que haces por los hermanos y los desconocidos. Versículo 5, ¿no? Además, como hemos hablado de Jesús, que es la verdad personificada, Él es la verdad, Él nos dejó ejemplo, lo hemos visto. ¿Sabéis estos mandamientos? Se ha hecho aquí una serie, la serie llamada Alelón, que tiene que ver con los unos a los otros, ¿no? Todos estos mandamientos recíprocos. Amaos los unos a los otros. Muchos de estos mandamientos tienen, en la vida de Jesús tienen el ejemplo. Fijaos, cuando, por ejemplo, en Juan 13:34 dice, amaos unos a otros, ¿no? Este es un texto, un mandamiento recíproco. Pero Jesús dice, como yo os he amado. Él se pone como ejemplo de lo que nos está pidiendo que hagamos, y no solo lo hace en este mandamiento recíproco, también dice en otro texto, en Colosenses 3:13, perdonaos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó. Vuelve a poner a Cristo en el ejemplo que nos está pidiendo, porque al final nosotros tenemos que tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros, ¿no? Uno más, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Parece que la Biblia se empeña en poner a Cristo en el ejemplo de lo que nos está pidiendo, que hagamos los unos a los otros. Que Dios nos ayude a andar en su verdad, en el lugar y en el tiempo que nos ha tocado vivir hoy. Eso es lo que quería resaltar de esta primera parte. Ahora vamos a ir a una parte un poco más dura, un poco más incómoda también. Vamos a hablar de Diótrefes. ¿Habéis visto en la primera lectura a este personaje que se nombra aquí? Un tal Diótrefes. Los versículos 9 al 11. ¿Vale? Seguimos con la carta. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Diótrefes. ¿Os parece fuerte esto? A veces pensamos que nos pasan problemas aquí en la iglesia en el siglo XXI y en el siglo I. A veces hay la tendencia de, no sé si os pasa, de idealizar la iglesia del siglo I. Cuando había marrones de este calibre. Marrones de una persona que se pone a expulsar a la gente de la iglesia, pues porque sí. Porque no le gusta lo que están haciendo, porque no está de acuerdo con Juan, no está de acuerdo con lo que está diciendo, y dice, pues mira, prohibido aceptar a personas que vienen de fuera, prohibido. Y si lo haces, te expulsamos. Excomunión. Siglo I, iglesia del siglo I. Bueno, da para pensar, ¿no? Vamos a ir desgranando a este Diótrefes. Si hacemos una lista, por lo menos he sacado 5 cosas, casi con verbos, de cómo se describe. Juan lo describe, dice, primero, el versículo 9, primera parte, le gusta ser el primero entre ellos. Este es el gran problema de Diótrefes, es el problema donde más vamos a ir trabajando, porque lo que él hace es consecuencia de esto. A él le gusta ser el primero entre ellos. 9b, no recibe al apóstol ni a sus colaboradores. Dice, no nos acepta, ¿no? No acepta su liderazgo, su autoridad. Versículo 3, acusa falsamente al apóstol y a los suyos con palabras maliciosas. Es un murmurador, usa su lengua para hacer daño y además con mentiras infundadas. La palabra casi más literal que se puede traducir esto es parlotea.
habla sin fundamento sobre otras personas con malicia, para hacer daño. 4. No recibe a los misioneros itinerantes. Y 5. Prohíbe y expulsa de la Iglesia a los que quieran recibirlos. Si lo piensas es muy fuerte. Muy fuerte. Y insta a Gallo a no imitar lo malo, sino lo bueno, ¿no? Es como acaba esta porción que hemos leído. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo no es de Dios. Vamos a leerlo. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Claro, cuando nosotros leemos esto, es verdad que, como es una situación bastante fuerte, podemos tener la tentación de decir, bueno, no soy así, ¿no? Yo no ando excomulgando a gente de la Iglesia. No ando, tampoco podría, ¿no? Pero podemos tener esta tendencia, pero yo creo que en el ejemplo malo podemos aprender muchas cosas, sobre todo con el peligro del orgullo, que es un poquito esta la advertencia que vamos a estar mirando ahora. No imitar lo malo, el mal ejemplo de Diótrefes, que no anda en la verdad. Podríamos decir que Diótrefes, a diferencia de Gallo, no anda en la verdad, no está poniendo en práctica la verdad, si está actuando de esta manera. En Diótrefes vemos un ejemplo, y aquí quizás está la idea central de esta porción, vemos un ejemplo de lo dañino que puede llegar a ser el orgullo para la vida en comunidad. ¿Os acordáis de esta conversación de Jesús y sus discípulos cuando ellos están por el camino diciendo ¿quién será el mayor entre nosotros? Marcos 9, 33 al 35. Dice, ¿qué discutís por el camino? Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido sobre si quién de ellos era el mayor. Y Jesús dice, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Suena este pasaje? Es muy conocido. Lo que me gusta de Tercera de Juan es que te muestra, en un ejemplo bíblico, situación de iglesia, que esta enseñanza de Jesús era súper importante. Porque querer ser el primero, mira lo que ocasionó en una iglesia. Que hubiera ese marrón. O sea, que no es una enseñanza de Jesús que podamos decir como pasar a la ligera, ¿no? Este tema de querer ser el primero es un peligro. El orgullo es un peligro. El orgullo puede llevarnos a muchas cosas. En el caso de Diótrefes, ¿a qué le llevó? A rechazar el liderazgo de los demás por considerar que las cosas se deben hacer como yo opino que se deben hacer. Él rechaza a Juan, cree que él tiene la razón y que a estas personas no hay que aceptarlas por el motivo que no sabemos, tampoco. Pero rechaza el liderazgo de los demás porque considera que sus opiniones o que las cosas se deben hacer como él piensa que se deben hacer. Esto no es cosa del pasado, también es cosa del presente y de la situación de iglesia. ¿Puede pasar esto en una iglesia? Puede pasar, es actual, ¿no? El pensar que mi opinión se tiene que poner. Eso no quiere decir, para ser justos, ¿no?, que nosotros como iglesia no propongamos cosas para que la iglesia avance. Pero es muy diferente a esto. Proponer, ayudar, colaborar, pues decir estas cosas se podrían mejorar de esta manera, dar una opinión con respeto, con amor, es diferente a lo que estaba haciendo este hombre. De rechazar el liderazgo de los demás, ¿no? Más cosas que podemos ver de Diótrefes. El orgullo, porque al final es la base de este hombre, el orgullo, el deseo de ser el primero, puede llevarnos a actuar como jueces murmurando contra los demás. Es lo que estaba haciendo él. Decía que nos acusa falsamente con palabras maliciosas. Porque al final el orgullo viene a... el orgullo lo que hace es como levantarnos, ¿no? Nos levantamos, nos ponemos como en un altar. Y entonces podemos mirar a los demás, ver sus errores y decir, mira, ese lo que hace, ¿no? Ese no es como yo soy mejor. En otras palabras, a veces está esto en el corazón, ¿no? Yo soy mejor cristiano que esa persona. Entonces uno puede acabar en la murmuración. La murmuración también es un fruto del orgullo, ¿no? De establecerte como un juez,
de no ver tus propios fallos y hablar de los demás, incluso con palabras maliciosas y falsas, ¿no? La Biblia ya nos advierte de esto en Santiago 4, 11 al 12, hay un texto donde se advierte mucho del hecho de ser juez los unos de los otros, ¿no? ¿Qué más podemos aprender como advertencia del orgullo? En el ejemplo de Diótrefes, el orgullo puede provocar daños importantes en la convivencia y más si tenemos influencia. Esta es una de las cosas que me hizo pensar en este ejemplo. ¿Cómo puede ser que un hombre así tenga tanta influencia en la iglesia que tenga la capacidad de excomulgar? ¿Qué era? ¿Un líder? Hay debate sobre esto, pero obviamente todos convergen en la opinión de que tenía influencia. Tenía influencia. Es decir, que el deseo de ser el primero y tener influencia es una bomba para la convivencia. Una bomba que puede destrozar a una comunidad. Y eso también nos advierte, ¿no? Que usemos la influencia para bien. Es por eso tan importante lo de hacerte servidor de todos, lo que dijo Jesús, ¿no? Al final tú puedes tener influencia, podemos tener influencia en la iglesia, pero si nuestra mentalidad es la de siervo, ayudaremos a otros, usaremos la influencia para bien. Pero si lo que gobierna es el orgullo, entonces pues es una bomba. Como mínimo, estas cosas podemos ver que ya nos muestran el peligro del orgullo, ¿no? La Biblia nos habla mucho en contra del orgullo, a favor de la humildad. Juan le dice a Gallo, no imites lo malo, no imites ese ejemplo, esa persona no anda en la verdad, sino lo bueno. Y entonces en la tercera sección ya, para acabar con un buen sabor de boca, dice imita lo bueno y entonces sale otro personaje, que es Demetrio, que va a ser el ejemplo bueno. Demetrio, lectura de los versos 11 y 12. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. No sabemos mucho de forma específica qué es lo que hacía Demetrio, pero una persona de muy buen testimonio, una persona que andaba en la verdad, que practicaba la verdad, y entonces lo pone ahí Juan como el ejemplo a imitar. No imites el mal ejemplo de aquellos que no andan en la verdad, imita el buen ejemplo de los que sí andan en la verdad. Demetrio sí andaba en la verdad, aunque no sabemos específicamente cómo, pero se nombran 3 testigos de su buen testimonio. 3 testigos, dice, todos los hermanos dan buen testimonio de él. Y luego dice, la verdad misma daba buen testimonio de él. Es como si, leyendo a un autor de un comentario que se llama Howard Marshall, acerca de este versículo de la verdad misma daba buen testimonio de él, dice, si la verdad misma hablara, ella también testificaría que la vida de Demetrio se conforma con sus pautas, como una personificación de la verdad usada aquí. Y luego dice que Juan y los que lo acompañan también dan buen testimonio de él. Y lo ponen como un ejemplo a imitar. Varios comentarios dicen que este Demetrio es el portador de la carta. O sea, la carta la escribe Juan, se la dirige a Gallo, y el portador de esta carta es Demetrio. Y muchos dicen que, dada la recomendación que se hace de él, probablemente fuera un misionero itinerante, uno que estuviera de paso, ¿no? Y que, como se dirige a donde está Gallo, es como que Juan le recomienda a Gallo, a esta persona, de su buen testimonio, para que lo acoja y sea hospitalario con él. Así que para acabar, el tema del ejemplo, ¿no? Creo que esto nos ayuda a 2 cosas. El hecho de que imitemos el ejemplo de aquellos que andan en la verdad, una de las cosas que ya he comentado antes, ¿no? Es sabio, ¿no? ¿En quién nos estamos fijando cuando tenemos situaciones que afrontar, ¿no? Hay personas que saben poner en práctica la verdad en situaciones complejas y gracias a Dios forman parte de la comunidad y creo que es sabio que imitemos ese ejemplo, ¿no? Imitemos el ejemplo de personas que andan en la verdad. 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sed imitadores de mí como también yo soy de Cristo.
Y una segunda cosa, y para acabar, pues que podamos buscar ser buenos ejemplos también para los demás. Es imitar el buen ejemplo, pero también esforzarnos por ser buenos ejemplos para los demás. Porque al final, para la vida en comunidad es lo que más necesitamos también, una de las cosas que más necesitamos. Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Al final, nosotros, queramos o no, con nuestras vidas influenciamos a otros, para bien o para mal. Por eso es importante que en medio de nuestra debilidad podamos encarnar el mensaje de Jesús, vivir en la verdad, andar en la verdad, y andar en la verdad no implica una perfección. Uno anda en la verdad cuando pide perdón también, cuando dejas ese ejemplo a otros. Y cuando tú pides perdón es que te has equivocado. Y andar en la verdad implica eso. ¿Lo veis? Que al final hay cosas de este tipo que no implican una perfección. Implican, cuando hablamos de un modelo a imitar, implican este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de pedir perdón a otros es andar en la verdad. Implica que en algún momento no anduviste en la verdad, pero pides perdón porque tú quieres andar en la verdad. Y yo quiero andar en la verdad. Y ese es el ejemplo que al final dejas, ¿no? ¿Qué ejemplo dejan, pues yo qué sé, los padres cuando se piden perdón los unos a los otros y los hijos lo ven? Es un ejemplo, ¿no? Para imitar. Un ejemplo de la vida real. Así que el Señor nos ayude a ser buenos ejemplos, a poner en práctica la verdad, a darnos cuenta de lo peligroso que es el orgullo y de cómo eso luego se puede materializar y destruir. Y por eso la Biblia advierte tanto en contra. Que podamos imitar buenos ejemplos, gracias a Dios, por la gente que camina en la verdad, que podemos ver cómo andan en la verdad, lo necesitamos. Las nuevas generaciones lo necesitan, las generaciones que vienen. El ejemplo. Que el Señor nos ayude para que al final, con nuestro ejemplo, imitando a Cristo, podamos hacer no que nos miren a nosotros, sino que miren a Cristo. Como Pablo decía, no sed imitadores míos como yo de Cristo, porque al final lo importante es que los ojos se pongan en Cristo, no en nosotros, no en nuestra reputación, sino ser buenos ejemplos para que todos miren a Cristo, den gloria a Cristo, sigan el ejemplo de Cristo, que al final el único que reciba la adoración, ¿no?, sea Cristo, porque si la recibimos nosotros, o si anhelamos esto, es lo que luego puede pasar con lo de Diótrefes, al final el tema del orgullo, ¿no? Al final tenemos que desprendernos de nosotros, seguir a Jesús y querer que otros miren a Jesús, ¿no? Que el Señor nos ayude con eso. Que el Señor nos bendiga. Y aquí acabo.